Bienvenidos a la presentación de Los enemigos de los cereales, la ópera prima de Carla Tucci. Me empiezo presentándome, soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto. Y para mí este libro lo puedo comparar como un tren. Hay dos tipos de tren cuando hablamos de novela. Cuando ustedes están esperando, llegan pronto a la estación, están esperando, hay un retraso, se fijan bien en la estación, en los viajeros, en sus maletas, toman un café, lo hacen todo despacito, ya por fin llega el tren, se suben y tienen muchas cosas en los ojos para plasmar, o que la novela le ha plasmado mucho. Sin embargo, hay otro tipo de trenes que son los que llegas rápidamente a la estación y te montas casi en marcha porque el tren se va. El libro de Carla es como un tren rápido, te montas y de repente te encuentras en una acción directamente en la que tienes que imbuirte y saber moverte, porque es un libro que no te da pistas, es una narración con un tono rápido, que te sitúa en un universo diferente a todo. De hecho es un libro que está clasificado como ciencia ficción y está nominado al premio Almatea de ciencia ficción. Ha sido un gran honor que con su primera obra haya conseguido esta nominación. Es un libro con mensaje y con crítica, pero que también tiene un gran fondo de literatura. Por eso, con esta fuerza, esta inteligencia, esta garra que Carla Tucci desprende, para mí fue un honor publicarla. El resumen un poco sucinto del libro, que después ampliarán nuestros compañeros de mesa, es un mundo que ha sido invadido mediante el electromagnetismo por unos seres que se llaman los enemigos de los cereales, que han conquistado la Tierra sin sangre, lo han hecho todo a través del electromagnetismo. Hay un personaje femenino que va a estar entre dos mundos a través de la narración y que vamos a encontrar también a través de fotografías enigmáticas en las que se plasma su visión de mujer-niña. Quizás el argumento lo vamos a dejar para más tarde, pero yo sí que quería hacer una pequeña introducción de cómo me impresionó el libro de Carla y insistir en darle las gracias por haber contado con mi editorial para esta aventura. Carla Tucci es madrileña de pura cepa, de las que le gusta ir al cine, vivir en la calle Alcalá, ir a la Fundación Juan March, como me comentaba hace poco, ¿verdad? Es aficionada al cine, al arte, a la naturaleza, a los viajes, a cosas tan originales como los cristales y las gemas, y además es una persona muy literaria y muy artística. Ha colaborado como voluntaria también en cooperativas y ONGs con personas con discapacidades físicas y psíquicas. Es autodidacta, ella ha escrito cuentos, columnas, textos poéticos, tanto en periódicos como revistas italianas, como por ejemplo Valdomela, de la que fue redactora y coordinadora. Además participa en tertulias culturales en Reggio Emilia, como Charlando y Res Curiosa, y ha trabajado en banca, pero también en el Instituto de Formación, acreditada como traductora y profesora de castellano. También ha hecho talleres de teatro con importantes profesores en Buenos Aires y en Madrid aquí forma parte de la tertulia de los conspiradores. En resumen, es una mujer muy interesante que ha escrito un libro que se agarra y se lee de un tirón, porque aparte de que es corto, está muy bien escrito y con una temática que a mí me enganchó inmediatamente. Tenemos aquí a unos compañeros de mesa que nos van a ayudar más a descifrar la obra de Carla. Voy a presentar primero a Ernesto, porque va a hablar primero. Ernesto Uría nació en San Sebastián en el 56, pero también se considera vallisoletano, madrileño y ahora también asturiano. Es economista. Eso es nuevo, pero está muy integrado en Asturias ahora mismo. Es economista por la Comercial de Deusto, afiliado a la ONCE. Tuvo el curso de doctorado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. También es terapeuta de la Gestalt, actor y escritor. Y también tenemos aquí a Aida Chechejovic, que Muy bien. Un placer. Gracias por venir, Ida. Ella es la persona que ha traducido al inglés la obra de Carla. También además ella es profesora y trabaja de traductora de inglés en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid, y también además es una gran poeta muy valorada en Polonia. Se graduó en Filología Inglesa en la Universidad de Wrocław
Pero Clash, No sé. ¿Cómo? pero Black. Pero va. Breslau. Ella que lo intenta decir en polaco. Breslau en alemán, ¿no? También se doctoró en psicolingüística en Londres. Ha recibido multitud de premios internacionales literarios, como por ejemplo uno que me ha parecido un nombre precioso, el Cetro Dorado en el concurso nacional de poesía Bielawskios, en el 2011, ¿no? ¿Eres tú o eres una impostora? Bialystok. consiguió el cetro Sí, dorado. ¿dónde nací? Sí. Cetro dorado. Y ahora voy a dar la palabra a Ernesto Uría y también dar las gracias a todos por estar en esta presentación. Mojada. Bueno, pues, Ernesto, por favor. sí, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a Alicia por su presentación y por invitarme a participar en la presentación de este libro de Carla Tucci, que para mí pues es un placer porque, bueno, pues amiga y realmente pues me siento muy a gusto en este acto. Como, bueno, no veo, soy así a la 11, ya lo ha dicho Alicia. He escrito unas líneas, no sé si pocas o muchas, hablando de Carla Tucci porque se me dijo que el libro iba a hablar fundamentalmente de ella y yo creo que, bueno, nos ha descubierto algunas cosas Alicia y yo hablaré de otras. Y para ello cuento con mi amigo Félix, que es el profesor, emprendedor cultural, músico, que ya me ha echado un cable de estos en un par de ocasiones también con Alicia, vamos, ¿no? Y nada, pues cuando quieras, Félix, pues lo que he escrito. Amigos y amigas, señoras y señores, muy buenas tardes. A estas alturas del evento ya habré hecho un breve uso de la palabra para saludar cordialmente, adverbio que nos religa al corazón, que tanto placer como dolor procura. Habré saludado a los asistentes, a las compañeras de mesa y habré agradecido la oportunidad de participar de manera activa en la presentación de este libro, como indican los protocolos a estos efectos. Presencia solo justificada por la muy generosa predisposición hacia mi modesta persona, tanto de la editora común de ambos, querida Alicia, y la propia autora, carísima, que está aquí, faltaría más, rutilante y presente, a quien quiero aludir y trasladar mi gran afecto y consideración, sin nombrarla, al menos de momento. Y es que antes de abrir el libro y referirme a su contenido, en la cubierta con el título y la enseña editorial figura su nombre, Carla Tucci, como autora de la narración. En mi corta trayectoria de presentador de libros ajenos, algo más de media docena, nunca me ha ocurrido tener que abordar uno con una autora que firma con distinto nombre el contrato de edición y el libro. Por lo que antes de pasar y discurrir por el mundo, los mundos de los enemigos de los cereales, permítanme indagar en esta otra ficción, a saber si acierto al tildarla de ficción, no menos importante y atractiva, ese nombre seguido de ese apellido, Carla Tucci. Nombre que paladeamos con cierta fruición y que difícilmente perdemos o olvidamos en los desvanes de nuestra veterana y ya declinable memoria. Un bello y sugerente nombre. ¿Quién es Carla Tucci? ¿Es en realidad la autora? ¿Presta su nombre? ¿Lo regala? ¿Acaso fue una herencia o el pago de una deuda imposible de saldar? ¿Un voto más o menos voluntario? ¿Un capricho de un conspicuo azar? ¿Y en qué arca dormía en unión de todos los nombres posibles e imposibles, a la espera del gesto que acaso le colmara y rescatara para propiciar sus andanzas por vericuetos literarios cercanos o recónditos? ¿Existe o existió alguien con ese bello y sugerente nombre? ¿Quién? Algunas respuestas podría aventurar un poco al modo de Mr. Arcadin, con parecido desorden y tras indagar por los más dispares enclaves en calendarios, sin el talento de Wells, claro, y mucho menos recursos, lo que a la postre es el mejor punto de partida para no arruinarse. Confío además no andar del todo desencaminado en el periplo, ni confundirles más, que ya bastante respiramos. Es importante, me lo parece, el empleo de ese seudónimo, o heterónimo, como gustaba emplear Pessoa. Muchos aquí sabemos que no se ha utilizado solo para este libro. Hay precedentes con el embrión de esta novela. El capítulo primero forma parte de un libro colectivo en el que también figuro con los otros 8 autoras y autores más.
Carla Tucci ha firmado artículos, columnas, así las llama, durante años en periódicos de Italia, de Reggio Emilia, de Emilia-Romagna, quizás de otros países, breves o no tanto, siempre intensas reflexiones sobre lo que pasa y nos pasa, lo que de verdad importa, o los pliegues de nuestro devenir, aquí y allá, y más lejos aún, columnas hasta donde sé, pendientes de recopilación sistemática y publicación, salvo error probable u omisión que bien pudiera ser. Algo así, desbarro, como una vuelta al mundo, a todos los mundos de Carla Tucci en 80 columnas, pongamos por caso. Y bajo sus soportales han escuchado la marimba que toca frente a las puertas abiertas de la catedral, serpientes, sartenes, arena, para que la noche del día, el mezcal y la tequila. Norte, fragmento final de Norte, columna que envió Carla desde su correo el 5 de febrero del 16, con un mensaje que rezaba: una columna de Carla con un beso de Inés. Curiosamente, meses antes, el 29 de junio de 2015, remite por el mismo cauce 3 columnas. Esta vez, sin embargo, puntualiza: con besos de la autora. Pues eso. ¿Cómo se perdió abril? Párrafo inicial. No sé precisar bien el año, pero abril no llegó. De marzo pasamos a mayo y casi sin darnos cuenta lo perdimos. Aunque yo recuerdo esa tarde de abril casi todos los días de mi vida, la galería de madera oscura y tallada a espirales de la que íbamos a colgar las cortinas verde agua, mi blusa de pan azul marino, apenas un poco tostada la piel por el primer sol de primavera, el pelo en un moño bajo a lo Romy Schneider, mi tía y yo en esos raros momentos de complicidad afectiva, y sobre todo la promesa en el aire perfumado de audacia y de futuro irresistible, como si todo lo que viniera después fuera a ser una sucesión de aventuras sin fin. Y algo así como aquella intuición recuperada años después por Carla en ejemplar ejercicio, presagio de una anónima adolescente, Inés, algo así conforma su oficio firme y resuelto por los inconsistentes y fatigados senderos de la literatura y los más acrisolados de la vida que llamamos real. Un jardín en el que me adentro, como el de Borges, de senderos que se bifurcan, Carla, Inés, jardín que se prolonga por 2 continentes y varias décadas, del que no sé si saldré del todo indemne. Una sucesión de aventuras y venturas, tantas y tan gozadas, la risa, todas las risas, el cine, tan plano y hondo, donde todos son tus amigos y os celebráis, los economistas, suerte de mutantes, avant la lettre, los economistas y sus madres, amadas suegras para siempre, los actores que declaman desde el filo su particular soliloquio o aquel de Hamlet que todos los demás contiene. ¿Quién querría sufrir el tiempo, el implacable azote, del fuerte la injusticia, del soberbio el áspero desdén, las amarguras del amor despreciado, las demoras de la ley, del empleado la insolencia, la hostilidad que los mezquinos juran al mérito pacífico, pudiendo de tanto mal librarse el mismo, alzando una punta de acero? ¿Quién querría seguir cargando en la cansada vida su fardo abrumador? Morir y quedar dormidos, dormir, tal vez soñar. Los lugares y el tiempo, un latido tasoto todavía, las músicas y musas, los atardeceres del retiro, y Walter, gigante, mudo y tierno, anclado a su suerte en aquel parque que linda con la Recoleta, a tu suerte ya dichoso y lloroso de saberte fascinado y fuerte en cualquier pago o estancia. Desventuras también, desde la infancia, de las que calan y arrastran a veces para siempre por recovecos estériles y borran el brillo de los ojos. Desventuras otras, que cada tanto nos recuerda que nuestro turno no ha concluido, que hagamos juego, aunque sea fatuo, que nada es imposible. Desventuras con alma de sirenas que pululan por las calles y los canales, camino de sanatorios de clepsidras invertidas, por tanatorios ya demasiado a menudo, esa parca promiscua y posesiva que nos atraviesa y apura, que nos priva y amputa sin anestesia ni mayores miramientos. Hubiera querido añadir un fragmento de otra columna, no hay 2 sin 3, que me impresionó de modo particular, Territorio Futuro, cuyo texto incide en torno a Miles.
nombre que me llevó casi sin pensarlo al relato de Lois McMaster Buchholz, Las montañas de la aflicción, obra de culto, como confío sea la que hoy nos convoca, en el que protagonista Miles también tiene que enfrentarse a los prejuicios de su pueblo contra los mutantes, una trama que invita a la reflexión. Según ello, habría que preguntarse quiénes eran los mutantes, si los propios vecinos o los del relato de ciencia ficción. Lástima no poder extraer un párrafo literal. Pasando a otra cosa, lo nuestro es pasar. Las plataformas de venta de las prestigiosas editoriales Feltrinelli y Mondadori ofrecen a un precio muy razonable un libro que no parece apasionante, pero quién sabe, y que traducido sería algo así como Laboratorio Didáctico de Ingeniería de Carreteras, Guía de Pruebas de Caracterización de Materiales de Carreteras, di Carla Tucci in offerta prezzi. ¿Será la misma que ahora gloso? Pues si así fuera, agradecer que tenemos un autor y amigo, que además es catedrático de materiales, por si se traduce y hubiera que presentarlo, menos mal, bendito sea. En algún cementerio argentino del otro hemisferio, en cualquier caso, una sencilla y cuidada lápida lleva su nombre y ya les anticipo, no la espera para acogerla un incierto y lejanísimo día, que acaso, ¿por qué no?, nunca llegue. La tumba está ocupada, créanme o no, allá ustedes, por una mujer cuya biografía no me corresponde desvelar, que se entronca con la etérea y activa Carla, que nos previene e interpela con tanta pulcritud como elegancia. Esta guisa de disquisición puede que Baladí solo intenta delimitar el cosmos donde flota y danza Carla, cosmos transatlántico y hechizado, por citar al gran maestro Gombrowicz, tantos años también él en Buenos Aires, de otra manera, claro, en otras circunstancias. Y hablando con fervor de Buenos Aires, le diré que no hace tanto recorrí el caminito de brazo de Inés, pero que fue Carla quien me guió por aquella tienda de máscaras y me presentó a sus amigos de la escena en aquel inolvidable almuerzo y restaurante de San Telmo o aledaños. No termino de ensayar estos pasos de Rigodones con Carla sin mencionar a alguien que anda por ahí, por aquí, ahora sentado, atento y caviloso, que no pierde ripio, y mira que los hay, y a quien envío un abrazo. De espaldas, a su paso con Inés consigo, el aura de Carla le acompaña, deriva vital y onda tan acompasada. Dicen, insisto, dicen que cuando el sol se desvirtúa y con él el día vira hacia la noche del trópico que toque, se le oye canturrear con voz grave y algo rota, Giorgio of my mind. Pero la veracidad de esta leyenda no está totalmente acreditada. Bien pudiera ser que no, nada les aseguro. Destellos casi imperceptibles de un hombre vivo que se expande con el universo y se acurruca en el regazo del tiempo y dispone. Del libro va a hablar Ida. Seguro que también. He pretendido acercarlas a Carla Tucci y volver antes de partir, que todo es posible en estos vaivenes cuánticos que nos mecen. Antes de concluir, permítanme rememorar lo que escribió para la cubierta. Los fascinantes personajes de este relato, inquietante y hermoso, deambulan por delgados y desasosegantes filos entreverados que apenas se distinguen. Los paisajes y entornos, los afanes y relaciones surgen y se desvanecen entre los imprecisos lindes de la realidad y la ficción, la vigilia y el sueño, la determinación y el miedo, el deseo y la transgresión. Con ellos nos adentramos y recorremos los distintos tiempos y espejos que habitan, les atrapan y conforman, los universos propios y ajenos que al lado, inmensamente lejos, les animan o confinan. La encarnizada pelea del poder para someter a la belleza, el arte y la pasión que se reconocen, debaten, tiemblan y porfían por no claudicar, alcanzar sus respectivos apetitos y anhelos. ¿Quiénes son esos enemigos de los cereales que nos aguarda que aún no hayamos sido capaces de imaginar? Este libro tal vez le procure sentir los latigazos y azares de unos seres humanos complejos, comprometidos que pugnan por vivir, amar y transmitir el legado que guía y mueve nuestro discurrir y paso. Y ya termino, qué remedio, con un consejo de esos que para mí no tengo. Lean y admiren a Carla Tucci,
Háganlo, disfrutarán mucho, pero si les es dado, rían, conversen, paseen y llamen a Inés Rodríguez. Quien esto afirma y firma, lo sabe y da fe. Gracias. Ernesto Uría. Muy bonito, Ernesto, muchas gracias. Hay que leerlo muy despacio y muy detenidamente, porque tiene tela. Y autora. Tela y forro. Bueno, muchas gracias. Ernesto te conoce. Muy Muy bien. bien, Ida. Pues, Vale, nada. voy a pedir a alguien que... Que vaya. ¿Puedes hacer? Para tener para siempre Claro, como... claro que sí. Dieguis. Pero después este español tan estupendo, yo no puedo hablar español. Entonces, sí. Más valor todavía, tiene más valor todavía. La novela de Carla Tucci, que traduje al inglés, es una novela muy bien escrita. El lenguaje es muy poético, eso es muy importante para una traductora, para saber qué se tiene que escribir o traducir. Su acción tiene lugar entre la realidad que conocemos y la posible realidad de la ciencia ficción. Sin embargo, los personajes presentados por la autora son seres humanos de carne y hueso, llenas de amor que ilumina su interior como vidrio y metal de estructuras futuristas en su eterno. ¿Qué es más interesante? El argumento. Argumento sí es muy interesante. Está construido de una manera con truco. Sí, con truco, porque al principio se tiene la impresión que es una novela distópica, porque el planeta, nosotros somos invadidos por una especie alienígena, somos esclavizados y como seres humanos no tenemos ningún futuro. Pero en verdad su novela es el cuento de amor grande, el amor que va a sobrevivir en los universos paralelos, y puede ser que también seres humanos, nosotros, vivamos en estos universos para siempre y seremos inmortales. En general, el mensaje de la novela es muy positivo, porque la manipulación de los genes humanos no mata sus sentimientos, y seres humanos tenemos la necesidad de amar a otras personas, al arte, tener una experiencia espiritual. Y por eso un personaje de esta novela dice: somos inmortales, pero inmortales solo entre el nacimiento y la muerte, solo en estos momentos. ¿Qué puedo decir? Puedo decir algo del trabajo de una traductora, que nunca es el trabajo fácil, porque un traductor
tiene que crear la obra de nuevo en su idioma materno. No es que se busca palabra por palabra, no, es una búsqueda de las frases, de las estructuras lingüísticas que con el mismo poder expresivo. Entonces se crea toda la novela y nunca soy la autora, ¿no? Eres la autora en inglés. Pero no es mi obra, de verdad, no, porque un traductor es siempre detrás del autor, pero hay mucho trabajo porque siempre se quiere escribir mejor y el problema es que algo que es muy lingüísticamente muy innovador en un idioma puede ser que no es en otro. Entonces es el truco. Nada, fue un placer con mucho trabajo. Fue un placer. Para mí también lo fue. Pero con mucho trabajo. Gracias a ti. No, gracias a ti, ya. Gracias a ti. Muchas gracias por tus palabras. Ahora vamos para conocer más el libro y más a la autora, vamos a hacer un diálogo en el que están invitados. Si quieren hacer alguna pregunta, levantan la mano y les damos voz. Lo mismo digo a nuestros compañeros de mesa. Y Ernesto, Ida, si queréis hacer alguna pregunta a la autora, si no, inicio yo preguntando cuál es el fin y principio de los enemigos de los cereales, porque este es un libro realmente muy original para ser una ópera prima, que roza la ciencia ficción, que roza el tema de las relaciones personales, la muerte, temas muy profundos, y además fue un proceso muy largo de escritura, ¿verdad? Sí, el inicio es ese, la duda, que debe de ser, yo creo, el inicio de casi todo en la vida, no sé, dudar. El inicio fue un sueño, realmente. Yo soñé que en el capítulo primero creo que empieza hablando de que la protagonista sueña que su madre no ha muerto, y efectivamente esa es la génesis de Los enemigos. Yo soñé que mi madre no había muerto porque mi madre murió cuando yo tenía 4 meses y evidentemente esto es algo que a mí me persigue, me obsesiona o me preocupa o me interesa, ¿no? Y de ahí, poco a poco, casi sembrando esa semillita, se formó todo lo demás. Ahora mismo Los enemigos es un cuento en el cual hay cantidad de preguntas, hay cantidad de dudas, hay cantidad de cuestiones abiertas que espero que la gente al leer el libro y ahora aquí al hablar conmigo, pues vayamos a lo mejor dilucidando algo de qué puede ser esto, ¿no? Claro que es mi primera novela, pero bueno, yo llevo escribiendo muchos años, entonces la mayoría de todos estos temas que tú dices pues están germinados en otras cosas, pues en muchas columnas que Ernesto ha señalado en ese bonito texto que me ha dedicado. Y bueno, pues sí, claro, el amor, la amistad, la traición, la muerte, pues son temas eternos. Estaban y estarán, ¿no? Hasta que vengan estos enemigos y creen otros, si es que ellos son capaces de crear algo. De momento lo que quieren es morirse, lo cual es bastante interesante para nosotros que alguien quiera morirse, ¿no? Ellos son seres inorgánicos y no conocen la muerte, y parece ser que les atrae la muerte. Y han elegido nuestro planeta para ver cómo nos morimos y por qué nos morimos. ¿Qué pasa con nuestros telómeros? ¿Por qué nosotros nos morimos, ¿no? Y en principio eso es lo que es de momento Los enemigos. Ya estoy escribiendo la segunda parte y ahí vamos a intentar dar alguna respuesta más, o por lo menos a desarrollar algo más de estos personajes que a mí me parecen interesantes, que están llenos de vida los 5, ¿no? Estos amigos ahí, estos perdedores que caminan
en medio de esos páramos, pero que tienen mucho corazón, yo creo, y muchas cosas que decir, y que ya empiezan a decirlas en la segunda parte, y que bueno, que en Cosmosavi, que es como se va a llamar la segunda parte de esta saga, pues se van definiendo más todavía. Se van definiendo más todavía hasta cierto punto, ¿no? Porque como decía Kipling, yo creo que hay que contar el cuento como si no lo entendieras del todo. Hombre, yo pretendo entenderlo un poquito para no contribuir demasiado a la confusión general, pero sí, hay que escribir el cuento como si no lo entendieras del todo, y en eso estoy. Por eso es tan poético, porque en poesía no deberías decir algo definitivo, claro, algo claro. Solo dejas para pensar. Sí. Estás ahí como en un ángulo del escenario, y hay ciertos misterios y ciertas sensaciones y ciertas emociones que te provocan, pues... Yo tengo una duda, a ver, no voy a andarme con miramientos del libro, como bien sabes, no he pasado el capítulo 2, pero a raíz de algo que acabas de decir ahora mismo, tú has dicho que el principio del libro de alguna forma u otra está basado un poco en tus principios, vamos a decirlo así. No, solo el sueño. Solo el sueño de que la madre de la protagonista no está muerta, solo eso. Todo lo demás ya... ¿Te sientes más libre ahora después de haberlo escrito? Uy, esto es casi psicoanalítico. Seguramente sí. Seguramente poner sobre blanco, blanco sobre negro, no, negro sobre blanco, pues las inquietudes o las angustias o los miedos que uno tiene le sirven, le ayudan. Escribir a mí personalmente siempre me ha ayudado, aparte de gustarme, siempre me ha ayudado. Sí, seguramente sí. O estimulan la imaginación. Estimula la imaginación, pero como él se refería un poco al hecho de si me ha ayudado a nivel más bien, más bien personal, ¿no? Claro, sí, eso es, sí, puede que sí, entre otras muchas cosas, puede que esa sea una, sí señor. Yo creo que también en el libro hay dos temas principales que son la muerte, las relaciones, pero todo está mezclado por la física cuántica. Yo creo que tú eres una lectora de física cuántica. Cuéntanos un poco cómo has batido todos estos elementos y... A ver, yo soy una humilde lectora de cosas así, de física, y sobre todo de física relacionada. Por ejemplo, admiro muchísimo a dos físicos, que son físicos teóricos, que uno es Carlo Rovelli, italiano, y el otro es Andrei Linde, ruso, que son físicos teóricos, pero de la teoría de las cuerdas, de la física cuántica. Entonces, bueno, claro, como ellos son teóricos, son físicos teóricos, aprecian mucho la filosofía. Hay una cuestión ahora bastante candente ahí por las redes, y es que los físicos dicen que la filosofía no vale para nada, y los filósofos dicen que los físicos no tienen nada que decir en la filosofía. Y sin embargo, estos dos concretamente, que me parecen dos tipos interesantísimos de leer, pues dicen que no, que son dos disciplinas que prácticamente van unidas. Que el físico, aunque sea una materia, digamos, más o menos científica, necesita de la filosofía y de la metafísica para poder avanzar. Y el filósofo, evidentemente, necesita tener conocimientos y adquirir conocimientos y estar actualizado en los conocimientos de la tal. Entonces, claro, estos dos personajes dicen cosas alucinantes. O sea, de verdad que la mayoría de las cosas que yo tengo ahí escritas se las he leído a ellos, ¿eh? O sea, el multiverso, que sería no un universo, serían miles de universos, o sea, miles de galaxias, ¿no? Entonces todo eso lo está escrito, y bueno, yo luego lo que he hecho ha sido, claro, pues no digo que todo lo que yo digo, o sea, yo escribo ficción. Yo escribo fantasía más que ciencia, evidentemente, pues no soy ninguna científica, pero bueno, sí. No, a mí es que me ha dejado pensando una de las cuestiones, a ver si lo he entendido, sí. En relación a...
no entender del todo, la no necesidad de entender totalmente cuando escribes. Sí. Porque lo he relacionado inmediatamente quizás con los efectos que produce en el que lo lee. Ajá. Quizás hay algo ahí Que es un poco lo que de decía lo Ida, poético, ¿no? que el que lo lee se siente afectado por eso, ¿no? De la buena manera o de la manera que sea. Pero me parece interesante. Claro, seguramente cuando no tienes muy... A ver, es un poco una manera de decirlo, ¿no? Lo de hay que escribir el cuento como si no entendieras del todo de qué va. Pues sí, de alguna manera el efecto deseable o deseado en el otro es que se produzca eso, una especie de emoción o de sentimiento que le haga progresar en el relato y a su vez imaginarse cosas él también, tal vez sin final, tal vez sin concreción, tal vez sin nada, ¿no? Pues eso que es tan interesante, que es, Que yo qué sé. leerlo sea una experiencia. Claro, que leerlo sea una experiencia de vida. A ver, ahí hay un señor al final que también... Pero ¿no será que si uno sabe el final, o sabe todo, está traicionando a los personajes? En general, dice usted... Claro, porque... no, la traición en el sentido que me parece, yo no soy escritor, pero... pero tiene usted una voz muy bonita, ¿eh? ¿Perdón? Tiene usted una voz muy bonita. Gracias. Digo que cuando escribe, deja que los personajes vayan por su lado y se manifiesten, y lo que hace el escritor es poner sobre el papel lo que dicen los personajes. Si uno supiese lo que va a pasar, sería como Dios, ¿no? Ah, ya. Sí, a ver, pues cuando uno escribe va un poco sobre la... Muy interesante lo de Kipling. Sí, cuando uno escribe va un poco sobre la marcha. ¿Perdón? Que cuando uno escribe va un poco sobre la marcha. Claro. Va un poco sobre la marcha. Sí. Sí, claro, yo como no. creo que nada de lo que hacemos lo entendemos del todo. Pero ni en la vida, La sí escritura, que... pues, oye, claro que hacemos, ¿cómo me refiero? La escritura claro. es algo que hacemos, ¿no? Claro, Pero claro. algo que hacemos. Exacto. Muy acertado. Sí, o sea, representar esto, de que nada de lo que hacemos lo tenemos muy claro porque somos seres bastante frágiles, que también lo digo en un momento dado, ¿no? Pero se dice, o los escritores dicen, que el argumento te lleva, Efectivamente. no que Sí, el escritor planifica que va a escribir. Pues eso yo creo que depende de quién sea el escritor y de quién sea el... Hay gente que es muy metódica y que tiene todo muy bien planificado. Pero no Mira, es así, no. por ejemplo, puede ser un thriller, sí. Bueno, y tampoco, porque yo tengo por ahí una medio novela así, digamos, negra, y también un poco la estoy manejando según y como me viene el día, o sea que tampoco lo tengo muy claro cómo va a terminar. Al revés, me cuesta trabajo entender cómo va a terminar, cómo voy a salir de ese guiso en el que me he metido, porque vete tú a saber, ¿no? Pero volviendo al libro, Sí, quizá por eso sufren los enemigos de los seriales, porque como no mueren, saben. ellos saben lo que le va a pasar. Pues sí, eso es algo interesante, claro. Por eso, enganchándome a lo que dice Ernesto, que yo comparto, porque no solamente es el escritor, sino que uno en la vida tampoco sabe lo que le va a pasar, afortunadamente. Mira, digo entiendo yo. lo que va a pasar. Sí, los enemigos sí saben lo que le va a pasar, porque no van a morir. Ajá. Claro, por eso quieren serlo. Quieren saber qué es la muerte, porque a lo mejor viven mejor. Claro, sí. A lo mejor de todo. Hombre, esto es muy paradójico todo, ¿no? Quiero decir, nosotros no queremos morirnos, esto sin embargo que vienen si se quieren morir, pues vamos a hacer reflexiones sobre qué ventajas tiene morirse y qué ventajas tiene no morirse, yo qué sé, ¿no? A lo mejor alguna conclusión sacamos respecto a eso y algún apaciguamiento de nuestras ansias y de nuestras
desvelos en la vida, ¿no? Además el libro cierra con un epílogo que es una cita de Anaximandro que creo que viene muy al caso y que es un poco el resumen de lo que estamos diciendo, que dices, las cosas se transforman la una en la otra según necesidad y se rinden justicia según el orden del tiempo. Creo que es un epílogo perfecto para tu libro. Sí. Sí, yo creo que resume muy bien todo el proceso de los giros que... ¿Ves? Por ejemplo, pues tiene. esta cita es la cita de este físico Carlo Rovelli, italiano, que su libro se llama así, El ordine del tempo, el orden del tiempo. Y que es... A ver, él es muy buen divulgador, o sea que no se entiende nada, por supuesto, pero si lo lees, pues con algo te vas quedando. algo te va como penetrando de todo esto de la teoría de las cuerdas y demás, de la física cuántica. Pero es indudable que en el libro es cierto que la ficción es la ficción, pero también hay mucho de ti. Yo no te conozco en profundidad, pero he visto muchos elementos que son tuyos. Por ejemplo, tu atracción a México está plasmada en algunos aspectos de la novela, lo de la foto de niña, que la cueva sea un cristal, cosas de ese tipo que he podido reconocer. Claro. Si es que indudable. Es que el que escribe no viene de Marte, el que escribe es uno mismo. Efectivamente, es ficción, pero quieras o no, te plasmas ahí. Claro, entonces, bueno, pues esa es la eterna historia, ¿no? A ver, ¿cuánto hay de ti en tus novelas, o en tus historias, o en tus cuentos? Pues hombre, de mí hay todo, porque soy yo la que escribo. Y luego yo ficciono ese todo. Y lo enmascaro y lo cambio y lo modifico y le doy la vuelta y vengo y voy y demás, ¿no? Pero evidentemente la que escribe soy yo. Evidentemente, sí. Me llamó la atención todos los nombres geográficos que usas en la novela, por ejemplo, la zona estéril, el ciclo oscuro, que parece precioso, el área de inseminación, la sala de nutrición. Esto es un poco, en toda la novela, esa sensación gélida, de falta de empatía, de distancia que hay incluso entre los personajes. A veces hay unas muestras tremendas de cariño, pero todo se ve a través de un cristal o se ve con cierta lejanía. Bueno, viven en un mundo bastante horrible, ¿no? Sí. Y donde yo creo que cada uno de ellos lo que se preocupa más que nada es de su propia supervivencia y de su propia... Bueno... sobrevivencia, porque de hecho ella en un momento dado dice que ojalá que Rothé esté en algún lugar donde pueda vivir una vida de verdad, porque lo que ellos viven ya no es una vida de verdad, ¿no? Sin embargo, en la segunda parte, cuando están, se supone, en ese otro universo o mundo paralelo, ahí hay más calor. O sea, ahí sí, por ejemplo, hablan de atravesamos el no sé qué de las dos victorias, la papaya, quiero decir, el vino, el Müller Thurgau, quiero decir, ahí ya hay como que la vida es más amable. Claro, es que son dos mundos, son dos mundos. Y entonces, aunque sean los mismos, pero el ambiente hace la diferencia, ¿no? Por supuesto. Entonces, son dos mundos, y sin embargo, curiosamente, a mí me parece que ella es más valiente en este mundo adverso que no en el mundo más cómodo. Tiene muchos más miedos, es mucho más frágil en el mundo, digamos, más amable que en el mundo distópico, como has dicho tú, ¿no? A ver, todo eso se irá viendo poco a poco en la segunda parte. ¿Por qué ella está mejor y tiene más fuerza en un mundo hostil y sin embargo cuando el mundo le parece no, tiene un marido que puede ser un instinto. Efectivamente, puede ser algo atávico que traiga de allá, de ese otro lugar del que también está la posibilidad de un tercer mundo. Un cuarto, bueno, esto no se va a acabar nunca. Hay mundos para parar 11 trenes. Muy bien. Lo que quiero preguntar es sobre título. Mi pregunta es cómo llegas a decidir o cuándo decides poner este título, Los enemigos de los cereales. Pues vamos a ver, yo creo que en ese primer sueño hay algo de los enemigos de los cereales. Creo que en mi subconsciente algo de los enemigos de los cereales hay en ese primer sueño.
Y luego, como a mí me encanta la cerveza y la pasta y todo lo que son los cereales, creo que una de las cosas más jodidas que me podrían pasar en esta vida es que me quitaran los cereales. Pues yo creo que los enemigos, o sea, los extraterrestres vienen a fastidiarnos. Entonces como que nublan un poco el sol, ya no hace falta las cosechas, ya no sirven los cereales, nos dan como una pildorita y comemos, no como el soma de Huxley, o sea, es toda una porquería, la verdad, ese mundo. Entonces, no sé, si me gustara mucho la carne diría los enemigos de las vacas. Pero creo que me gustan más los cereales que... Sí, además suena mejor, es verdad, suena mejor, pero realmente es que a mí me gustan mucho los cereales. O sea, que viene de ahí, justamente. Pues nada más, chicos, si no tenéis nada más que decir... No, yo estoy esperando... La segunda parte. La segunda parte, bueno, sí. Afortunadamente, la mayoría de las personas que lo han leído me han dicho ¿y? Precisamente. Así es que... Y pues más vamos a dar. ¿Sí? Vamos a dar más, vamos a intentar dar más. De esa niña que tengo en la mesilla de noche. Desde hace 5 ¿Pero qué cuenta usted? Ahora la veo como Bueno, pues nada, muy bien. Muchas gracias a todos por venir y espero que los que no lo habéis leído lo leáis y después me contéis qué os ha parecido. Ya está, ¿no?